Bueno, aquí ustedes pueden observar en el pizarrón la continuidad del ejercicio que vimos ayer. Ahora lo vamos a hacer con las tres resistencias en paralelo. ¿Sí? Nosotros ya hicimos los cálculos ayer para el caso que teníamos dos resistencias, la de 200 y la de 75 en paralelo. Ahora vamos a intercalar la resistencia de 20 para tener un circuito con tres resistencias en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Y de acuerdo a esta característica, nosotros calculamos la corriente total, que la calculamos de esta manera, porque aquí nos echamos la herramienta de que la resistencia total de las dos resistencias en paralelo, la de 200 y la de 75, nos dieron 54.54. Por lo tanto, esta resistencia equivalente de estas dos en paralelo con la de 200 está en paralelo. Por lo tanto, la resistencia total nos va a dar de 14.67 ohms. ¿Estamos de acuerdo? En el caso que tengamos las tres resistencias. Por lo tanto, nosotros vamos a aplicar ahora, bueno, primeramente ahí tenemos las características de ese valor, de la resistencia total. Ahora vamos a conectar nosotros la fuente de alimentación para obtener una corriente total y las corrientes parciales, y aquí le vamos a aplicar un valor de 20 volt por las características que soporta uno de los elementos. Al aplicar nosotros los 20 volts, nosotros tenemos una corriente total, una corriente que va a circular aquí, una que le llamamos una corriente total de 1.36 amperes. Observen, 1.36 amperes no es una corriente muy pequeña, ya es una corriente que hay que tenerle cuidado. En este curso yo voy a tratar de manejar corrientes no tan pequeñas, del orden de 250 miliamperes hacia arriba, ¿sí? Y quizá hasta 2-3 amperes, por las características de la fuente que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No hay dudas? No, bueno. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya lo hice desde el punto de vista teórico. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista experimental para el caso que tengamos las tres resistencias en paralelo. Por lo tanto, vamos a medir la resistencia total del circuito desde el punto de vista experimental. Aquí tenemos nuestro circuito ya armado con las tres resistencias en paralelo. ¿Sí? Tengo una, dos, tres resistencias conectadas en paralelo. Por lo tanto, vamos a medir primeramente la resistencia total del circuito. Y vamos a tener nosotros, aquí ya lo tengo conectado el ohmmetro, y voy a medir la resistencia total. ¿Qué resistencia total medida nos da? 15, ¿qué? ¿Sí lo alcanzan a ver? 15.4 aproximadamente. Entonces la resistencia medida me da 15.4 y la calculada nos dio de 14.63. Por los rangos de la resistencia estamos muy correctos con esa tolerancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Y ahí está ya desde el punto de vista el ejercicio de la resistencia total. ¿Ok? Quitamos este instrumento y vamos a medir la tensión ahora. Tengo aquí, conecto yo el voltmetro. Vamos a conectar el voltmetro de este elemento. Aquí lo tengo en paralelo. Y el ampérmetro. Tengo ahí el ampérmetro conectado. Y de este punto ¿sí? Tengo el voltaje aplicado al circuito y tengo el ampérmetro. ¿El ampérmetro a dónde irá? Aquí tengo la conexión. El ampérmetro de ahí se va al ampérmetro en la de 20 amperes de corriente directa, y aquí tengo el circuito armado. Ok, le vamos a aplicar un voltaje, energizamos y vamos a aplicarle un voltaje. ¿Un voltaje de cuánto? Sí, estamos bien en la escala. Dejen la escala, parece que aquí no está muy pequeña. La ponemos en la de 20. ¿Sí alcanzan a ver? Y empiezo yo a variar la tensión hasta 20.
¿Vamos bien? ¿Qué voltaje le apliqué ahorita ahí? ¿Qué voltaje le estoy aplicando? Tengo los 20 volts. ¿Sí? ¿Qué corriente me está midiendo el ampérmetro? ¿Sí escucho? ¿Soy todo oído? Si lo alcanzan a ver, lo voy a acercar más. ¿Qué corriente tengo? 1.32, 1.33. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es el valor de la corriente cuando la medimos? 1.32. ¿Qué corriente? ¿Estamos próximos a la corriente que calculamos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? Ahora, ¿en dónde quieren? Ahora, tengo aquí el circuito. ¿En dónde queremos conocer la corriente parcial? ¿En qué elemento? Lo voy a hacer con uno. ¿En qué elemento quiero conocer la corriente? ¿En la resistencia de 200, en la de 75 o en la de 20? En la de 75. Entonces, estos cálculos ya los voy a borrar porque lo que hicimos la clase pasada. Por lo tanto, vamos a determinar con este circuito la corriente en la de 75, como es su compañera. ¿Cómo voy a determinar esa corriente de 75 aplicando la regla del divisor de corriente? O la ley de Ohm. Cualquiera de las dos, la corriente de la 75. Si aplico la ley de Ohm, ¿cuál será la expresión? ¿Sí? Ley de Ohm, ¿cuál será la expresión, jóvenes? Es el voltaje sobre la resistencia, ley de Ohm. ¿Qué voltaje le estoy aplicando? 20 volt. ¿Y en cuál resistencia? En la de 75. Por lo tanto, la corriente en la 75, ¿cuánto nos da? 0.266. ¿0. qué? 266 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Y si aplico la regla del divisor de corriente, ¿cómo la determino? Quiero conocer la corriente, tengo la corriente total que me dio 1.32, que multiplica ¿a quién? Al elemento opuesto. El elemento opuesto es la resistencia en paralelo de la de 200 y la de 20. Por lo tanto, aquí tengo 200 que multiplica a 20 sobre 200 más 20. ¿Sobre cuánto? Sobre esto mismo. Sobre 200 más 20 más 20 aquí. Y esa es la regla del divisor de corriente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué valor de resistencia tengo en esta operación en el denominador? ¿Sí? Mientras uno lo hace, yo voy a... Bueno. Por lo tanto, ahí tengo los valores. ¿Dónde debo conectar el ampérmetro para medir esta corriente que determiné aquí? ¿Dónde la voy a conectar? ¿Cómo conectaré el ampérmetro? ¿Sí? ¿Escucho? En este circuito, ¿cómo la voy a medir esta corriente? ¿Cómo conectaré? ¿En dónde conectaré el ampérmetro? En la sección de los 75. ¿Cómo le haré? El ampérmetro va conectado en serie. Por lo tanto, abrimos donde quiero conocer la corriente. Esta corriente que tengo aquí, que ya la determinamos nosotros, que nos debe dar 0.266 amperes. Por lo tanto, yo aquí debo conectar aquí al ampérmetro. ¿Ok? Y tenemos que medir esta corriente, puntos 266. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, ahora vamos al circuito físico. ¿Qué es lo que va a suceder con el circuito físico? Aquí lo tengo y aquí tengo el circuito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
¿Qué es lo que va a suceder? Observen. Este lo voy a utilizar como amperímetro, por lo tanto, lo único que hago es quitar aquí y pongo el puente aquí de este elemento, que esa es la corriente total. Ahora, quiero que observen claramente qué es lo que va a pasar, muchachos. Tengo ahorita un voltaje de ¿cuánto? ¿Qué voltaje tengo aquí en el voltmetro? 20. ¿Cuánto? 20 volts. 20. Ahora voy a checar el amperímetro, voy a conectarlo, voy a conectar la carga. Ahí lo tengo. ¿Qué pasa con las características del circuito? Se está manteniendo con los 20 volts. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora yo voy a abrir el circuito, abro el circuito. ¿Y qué voltaje tengo ahí? Abierto el circuito, ¿qué voltaje me da? 28, ¿sí? Aumentó la tensión. Cuando desconecto el circuito, lo voy a volver a conectar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Baja a 20. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tengan presente eso, ahorita eso ya lo voy a explicar. ¿Sí? Porque ya le he dado vueltas mucho a este asunto. Y ya no quiero darle vueltas a esta acción. Por lo tanto, ahora, ¿qué sucede? Voy a conectar el amperímetro. Lo pongo aquí. Abro aquí el circuito, observemos, abro aquí el circuito, abro aquí, ¿sí? Y aquí voy a conectar una terminal y la otra terminal la debo conectar donde la desconecté. La otra va a ir de aquí a este punto. ¿Dónde la desconecté? ¿Sí? A este punto. ¿Y cuál es el valor de la corriente ahora? ¿Se lo ven? ¿Cuál es el valor de la corriente? 0.26 aproximadamente ahí. ¿Y cuál es el valor de la corriente calculada? ¿Sí? ¿Cuál es el valor de la corriente calculada? Voy para acá. ¿Cuál es el valor? Lo tengo aquí, no lo he borrado. ¿Cuál es el valor de la corriente calculada? Aquí lo tengo. Y la medida fue, bueno, aquí fue en la de 75, nos dio 0.26 medido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Dudas? Ya está hecho teórico y ya está hecho experimental. ¿Estamos de acuerdo con 3 resistencias? ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Quedó claro este ejercicio? ¿Lo damos como entendido? ¿Sí? Bueno, el que calla otorga, ¿eh? Voy a borrar todo. Y ustedes van a comprobarlo con esta operación que debe ser el mismo valor. Por lo tanto, aquí quitamos ya lo calculado. Y ahora vamos a explicar ya lo que tanto he tratado de ganarle tiempo al tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes, lógico es de que esta materia está muy ligada a conversión de la energía. Entonces yo estoy esperando que en conversión de la energía pues planteen esa situación, pero yo creo que no lo han visto. Ustedes me van a dar la respuesta. ¿Ya vieron ustedes los elementos que conforman a un generador de corriente continua? ¿Lo están viendo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ustedes, en un generador de corriente continua, voy a llamar un generador serie. El generador serie es este elemento, y aquí tiene una resistencia de armadura. Y si es un generador serie, este es el circuito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese es un generador serie. Voy a apagar ahorita aquí el instrumento. ¿Estamos bien? Y esto le llaman el campo serie. Este campo serie tiene una resistencia y la armadura tiene otra resistencia. Y aquí tengo la fuerza electromotriz generada. Esta fuerza electromotriz generada, ¿cómo se obtiene en un generador? ¿En base a qué? Y es la inducción electromagnética. ¿Sí?
¿En base a qué tenemos esa acción? Pregunto, por eso le he dado tiempo a estas circunstancias. Entonces, aquí ustedes para tener una fuerza electromotriz E es igual al flujo por el tiempo. O esta letra E va a ser igual a B, L en B, seno del ángulo. ¿Cómo se va a generar esto? Esto ustedes tienen un imán aquí, un electroimán. Y aquí tienen, este es el inducido. Esta es la resistencia de armadura. Este elemento tiene un conductor, o tiene varios, un devanado imbricado, un devanado ondulado, donde tiene una resistencia de armadura, que ustedes la llegan y la miden con un ómetro o con un circuito puente. Cuando este elemento corta las líneas de fuerza de este electroimán, hay una fuerza electromotriz generada en base a esta función, pero este elemento tiene una resistencia a la armadura, ¿ok? Entonces, bajo estas circunstancias, bajo este primer principio, en el caso muy particular de circuitos eléctricos, yo este circuito lo voy a tener de tal manera que yo tengo este interruptor y aquí tengo una resistencia equivalente del circuito. Y aquí voy a aplicar un voltaje más o menos de 20 volts, que son las características de la resistencia. Y aquí voy a tener, lógico, aquí voy a tener una corriente cuando yo cierre este interruptor. ¿Esta resistencia de cuánto era? De las tres, la equivalente de las tres resistencias en paralelo. ¿Cuánto nos dio? 15 y fracción, ¿no? Lo acabo de hacer, muy jóvenes. Lo acabamos de hacer. ¿Eh? 14.73 ohms. Estamos de acuerdo a la resistencia equivalente de esas tres en paralelo. Lo que yo ahorita hice, cuando abrimos aquí el circuito, cuando desconecté el instrumento de medición, esta tensión, ¿qué valor nos dio? ¿Qué valor tomó? 28 volt, cuando estamos en el circuito abierto. Cuando cerramos el circuito, disminuye ¿a cuánto? A 20. Entonces quiere decir que si yo abro aquí el circuito, esta es la letra E, que es la fuerza electromotriz generada en vacío, ¿sí? Y cuando yo cierro este circuito, ya tengo una letra ¿qué? Una letra B. Hay una diferencia, observen, hay una diferencia de 8 volts. Diferencia, ¿sí? Entonces mi pregunta es, aquí pongo una BX ¿de cuánto? De 8 volts. ¿Dónde se quedan estos 8 volts? ¿Dónde? ¿En dónde estarán en el circuito? ¿Sí? ¿Dónde estarán esos 8 volts? Si aquí tengo 28 y acá tengo 20, cuando yo cierro el circuito, ¿dónde quedan estos 8 volts? ¿Sí? ¿Dónde quedarán esos 8 volts? Bueno, esos 8 volts van a quedar en esta parte o en esta parte. Quiere decir que aquí existe una resistencia interna de la fuente. Por lo tanto, si yo aplico la ley de Kirchhoff de tensiones a este pequeño circuito con esta resistencia interna, con esta resistencia externa y con la fuente, ¿cuál será la expresión de la ley de Kirchhoff de tensiones para este pequeño circuito? ¿Sí? La resistencia equivalente a la resistencia del circuito. No, pero es la ley de Kirchhoff de tensiones, no quiero la resistencia equivalente. Tiene razón. ¿Sí? Las tensiones. Entonces, matemáticamente, ¿cómo lo escribiré? ¿Sí? ¿Cómo lo escribo? Matemáticamente, si aquí tengo esta es una letra D, esto aquí entre este punto y este punto que cierro aquí es una letra B. Si aplico la ley de Kirchhoff, cero, no han estudiado, ¿eh? Si yo aplico la ley de Kirchhoff de tensión, me va a decir que la suma E va a ser igual al voltaje en la resistencia interna más el voltaje en la resistencia equivalente. Esa es la ley de Kirchhoff de tensiones, ¿sí o no? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? El voltaje en la resistencia interna va a ser igual ¿a quién?
a la fuerza electromotriz en vacío menos el voltaje en la resistencia equivalente. Y aquí observen, existe una ¿qué? Una diferencia de potencial. Por eso a la tensión también le llaman volt o diferencia de potencial. Y aquí lo vemos por qué es la diferencia de potencial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en una fuente real debe existir una resistencia interna que no, yo estoy observándolo ahorita aquí en el circuito. Y esa es la que me provoca una caída de tensión en el circuito. Por eso no llegan los 28 volts cuando es circuito abierto. Y yo aplico, entonces de circuito abierto le estoy aplicando 28 volts. Cuando cerramos el circuito, lógico, ya tengo una caída de tensión en esa resistencia interna, que está interna en la fuente, y mi voltaje es de 20 volts. ¿Estamos de acuerdo? Y esta es una fuente ideal, que se consume una característica en las acciones internas. Esto mismo sucede con los generadores, que ustedes van a ver más adelante. Por eso yo lo estaba haciendo más tiempo para ver si ustedes ya miraban este tipo de acciones en conversión de la energía, pero no puedo esperar, porque yo lo estoy haciendo en mis ejercicios y tengo esa variación de tensión. Entonces yo no me puedo esperar a este tipo de acciones para explicar este caso. Cuando ustedes lo vean, ya va a quedar más entendido esta acción en conversión de la energía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Entonces, que ahorita abro el circuito y lo mides directamente de la fuente, van a aparecer los 28 volts, o sea, no importa dónde los mides, van a salir los 28 volts. Yo abro el circuito. Tú dices que abrí el circuito para desconectar el amperímetro. Y la tensión de 20 volts aumentó ¿a cuánto? A 28. ¿Qué es lo que yo realmente estoy obteniendo del circuito abierto de la fuente? Y este elemento no lo voy a ver ahorita. Este elemento, a esta acción le llaman lo que es la regulación de la fuente. Este es el concepto que vamos a ver nosotros. ¿Qué por ciento de regulación tienen las fuentes? Ustedes, hay fuentes reguladas, pero ya no es un elemento lineal, es un elemento no lineal que tú requieres de la electrónica, tristores, transitores, y por eso ustedes llevan electrónica. Para esa fuente regulada, quiere decir que yo puedo variar la tensión, la resistencia, y la tensión es constante. Vuelvo a insistir, ustedes si tienen un no break alimentando su computadora, ¿qué es lo que sucede? Hay unos no break que hacen un pequeño ruido, que está regulando la tensión, la variación de tensión que están teniendo, y lo está manteniendo que constante. ¿Sí? Por eso, a muchos equipos en los aparatos de consumo dicen una tensión de 110 a 125 volts. ¿Por qué? Por la mala regulación que tiene el sistema de limitación de CFE. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda? Espero y lo voy a ir viendo más este conocimiento. Aquí se nos está apareciendo nuestros ejercicios y por eso lo menciono. ¿Ok? Que todos los libros, todos manejan los circuitos desde el punto de vista con fuentes ideales, que no tienen una caída de tensión interna. Error, ¿sí? No todo el tiempo, no todas las limitaciones son fuentes ideales, ¿sí? Yo estoy sacando y vuelvo a decir ingenieros reales, no ideales. ¿Estamos de acuerdo? Con esa variación de tensión, ¿sí? ¿Puedo borrar? No es bueno. Entonces, por ahí dejamos algo pendiente el día de ayer. Por ejemplo, en este caso, nosotros definimos que la resistencia total, o lo voy a hacer en el caso de estas dos resistencias, ¿sí? Que era el producto de R de 200 por R de 75 sobre R de 200 más R de 75. Mencioné, ¿de dónde sale esta expresión?
Yo establecí que para un circuito paralelo que el voltaje total es igual al voltaje 1 igual al voltaje 2 y que la corriente total, ley de Kirchhoff de corrientes, me dice que las corrientes que entran a un nodo, en este caso la total, es igual a las corrientes que salen I1 más I2. O sea, aquí yo tengo I1 y la I2 que está saliendo. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros definimos que la resistencia total, bueno, la resistencia total del circuito es la de aquí arriba. Mi pregunta es, ¿cómo llegué a esta expresión? ¿Cómo deduce esta expresión? Que aquí lo estoy poniendo como receta de cocina, como receta de cocina. Pero hay que definir cómo llegamos a esa expresión. Estoy haciendo ingenieros de circuitos pensantes, que razonan, no nomás aplican como receta de cocina las expresiones, para poder entender los conceptos. Entonces, ¿cuál de estas dos expresiones puedo llegar a esto? Y eso lo dejé. No lo hicieron, ¿verdad? Ni se interesaron. Joven Jauregui. Ahí está su fotografía, parece reo, pero bueno. Sí, sí, profesor. Pues, ¿dónde anda? Ah, es que hay mucho ruido en mi casa. Está ladre y ladre mi perra y hay mucho ruido. Oh, bueno, pues vaya, póngase los audífonos. No tiene, le compro unos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo este circuito de esta manera. Ya vamos a terminar con el zoom. Por lo tanto, utilizo yo esta expresión para irme rápido ahorita y no dejar pendiente esto. Yo tengo esta expresión, yo tengo que la corriente total es igual a quien al voltaje total sobre la resistencia total. Que esto es igual al voltaje 1 sobre la resistencia 1, más el voltaje 2 sobre la resistencia 2. Como V total es igual a V1 es igual a V2, por lo tanto esa expresión me queda que V total sobre R total es igual a V total sobre R1 más V total sobre R2. Por lo tanto esto es igual. Lo elimino, por lo tanto esta expresión voy a tener que 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Por lo tanto aquí me va a quedar que la resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y de aquí llegamos a esta expresión. ¿Ok? Tan sencillo. ¿Estamos entendidos con esa deducción de esa expresión? Fácil. ¿Sí? Y eso es lo que debieron haber ustedes hecho, pero bueno. Yo que quiero llamarles el interés en la materia, ustedes no ponen nada de su parte, pero bueno. Ahí estamos bien. De ahí sale esa expresión, utilizando esos complejos. Si ustedes son un hacha para las matemáticas, pues ¿qué les cuesta? ¿No? ¿Estamos entendidos hasta ahí? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede en el caso que tengamos las tres resistencias? Ahora voy a hacer el caso para las tres resistencias. Hago lo mismo, para las tres resistencias hago 1 sobre la resistencia, que tengo que la corriente total es igual a I1 más I2 más I3, la ley de Kirchhoff de corrientes, y tengo que el voltaje total sobre la resistencia total es igual a voltaje 1 sobre R1 más voltaje 2 sobre R2 más voltaje 3 sobre R3. Como esto es igual, esto me va a quedar 1 sobre la resistencia total, que es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y de aquí llegamos nosotros a qué expresión. ¿Cuál será la expresión? Que la resistencia total es igual a ¿quién? A R1 por R2 más R2 por R3 más R3 por R1 sobre el producto R1 por R2 por R3. Hagan esto y deben salir a esto. Ok, y ahí tengo las dos expresiones para la resistencia total de un circuito paralelo de 2 resistencias o de 3 resistencias. Ok, ¿vamos bien? Y ahí están las deducciones. ¿Cómo llegamos a esa expresión? ¿Sí lo visualizaron? Joven Yair Vallejo, no los veo, Veo puras fotografías, no sé si estén dormidos o nomás pusieron el video y se fueron a echar su champurrao y con su tamal. Ah, bueno, pues es que no los veo, ¿verdad, señorita Núñez?
Erika, tampoco la veo. A Erika Adriana, a Mariana. Es que no sé si es internet o no sé qué pasa porque se quedó la pantalla congelada y no me carga la imagen. Bueno, No sé, bueno. está pasándome. Bueno, espero que no sea pretexto. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Entonces ahí tenemos nuestro circuito. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario?